buenas amigos metaleros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy de vuestro anfitrión aquí en el canal del Dragón de YouTube, Oro Plata. Hoy episodio familiar súper divertido, voy a compartir con vosotros 10 datos del oro absolutamente increíbles. Datos que van a estar en general muy apartados de la visión que damos en el canal de oro como reserva valor, como que pelea contra la inflación, con que la minería, que si los bancos centrales, bueno, va a haber solo un poquito de eso, pero muy poquito. El resto, curiosidades, datos, historias, de timos, bueno, prácticamente de todo. Y ya te garantizo una cosa, si tú crees que sabes todo sobre oro, en este episodio te voy a descubrir seguro algo que no sabes. Acompañadme que nos vamos a divertir. Como siempre, agradecer el apoyo de los suscriptores del canal Dragón Oro Plata en Patreon, del club Dragón Oro Plata en Patreon. Muchas gracias, chicos, por vuestra confianza. Y si queréis hacer de vuestra inversión en oro y plata físico, hacerla más eficiente y saber dónde apuntar, pues ya sabéis, uníos, que os esperamos. Muchas gracias a todos. Lo primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos de oro en este canal es la palabra valor. El valor del oro, el valor intrínseco del oro que no depende de localizaciones geográficas ni de en qué momento de la historia estemos hablando, ni de culturas, ni de religiones, ni de razas. Nada, es totalmente neutro a todo e invariable. El oro es oro y nos sirve de protección frente a acciones de dudosa ética, como es la impresión masiva de billetitos, de papelitos de colores de divisa fiat, que tiene en el otro lado de la ecuación la misma emisión en cuanto a deuda. Entonces ya estamos viendo que deuda, divisa fiat, están claramente correlacionados y, por otra parte, el oro es oro. Bueno, ¿qué tal si unimos estos dos conceptos, deuda y oro? El valor de todo el oro que se ha minado frente a la deuda que hay ahora mismo en el mundo. Dato interesante. Bueno, pues empezamos por la parte del oro. ¿Cuánto se ha minado? 208.834 toneladas hasta finales del año 2022. Y bueno, ya veis aquí en joyería, en lingotes, bancos centrales, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Es mucho? Sí, es mucho, es toda la historia. O aparentemente es mucho. Bueno, ¿cuál es la deuda global del mundo? Bueno, pues 97 trillones de dólares es la deuda, 97 trillones americanos de deuda. Bueno, vamos a intentar comparar estas deudas de papelitos de colores frente al oro de tocar, con su valor a spot. Bueno, pues aquí lo veis, 208.900 toneladas por 65.200.000 dólares que cuesta o que vale a precio spot cada tonelada, pues nos da este número pues muy grande, pues es 3, 6, 9, 12 cifras y un 13. Igual no está mal, pero los 97 trillones americanos, estamos hablando de 3, 6, 9, 12 también. Con lo cual hay más deuda en el mundo que valor de oro se ha minado en toda la historia de la humanidad. Con lo cual, fijaos, no un poco más, hay mucho más. Deuda global dividido entre oro en un rango de 7. Se ha emitido más deuda, 7 veces más deuda de todo el oro que existe, que se ha minado. Fijaos otro dato terrorífico, un 40% de incremento desde 2019 de la deuda, un 40% en 4 años. Locura absoluta. Pues en 4 años se ha generado más deuda, el doble más de deuda que todo el oro que se haya minado en la historia. En Estados Unidos, ya sabéis, algo más también de 30 y pico trillones, pues 2,43. Y para que os hagáis una idea, España, pues bueno, pues ahí lo tenéis, el 14,33% del total de oro en la historia es deuda española. O sea que tampoco vamos nosotros demasiado mal. Números que realmente están aquí para
haceros o hacernos reflexionar sobre el valor de deuda, el valor de la divisa fiat y el valor del oro. Por cierto, estos cálculos son propios, con lo cual si veis que me he liado, me he saltado un cero, he puesto un cero de más o lo que sea, por favor me lo decís en comentarios. Acabamos de ver cómo es infinitamente más fácil generar deuda por parte de los gobiernos que generar valor intrínseco oro. Que la humanidad sea capaz de generar o de minar oro, de llevarlo a existencia, es decir, ponerlo en la superficie. Entonces, bueno, pues si podemos compensar el oro con deuda, es fácil generar oro de la nada también, se podría hacer. Los alquimistas antiguos de la Edad Media ¿tenían ese punto o no tenían ese punto bajo control? Bueno, pues la verdad es que ese punto bajo control no lo tenían. Se puede generar desde la nada, no desde la nada, desde otro elemento, que en este caso es el bismuto, curiosamente no el plomo, por un tema de estabilidad del isótopo, pero bueno, ¿se podría? Sí, se puede generar oro de la nada. Antes de que vayáis corriendo a buscar algo para generar oro, decir que si no tenéis un acelerador de partículas en el garaje, pues no va a ser posible, no vais a ser capaces de generar oro. Y en el caso que tuvierais un acelerador de partículas en el garaje, bueno, pues no creo que seáis capaces de generar más de unos cuantos átomos de oro. Aquí en 1980, en el Lawrence Berkeley National Laboratory y en el acelerador de partículas PEVALAC, pues bueno, pues un grupo de científicos intentaron pues generar oro a través de bismuto. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, pues aquí lo veis. The stable isotope would have to be observed in a mass spectrometer. Es decir, no creen que salieron algunos átomos, but I think that the number of atoms was and still below the level of detection of a mass spec. Creen que fueron capaces de conseguir unos átomos. Con lo cual, ya no es el tema del acelerador de partículas, es que además estamos hablando de átomos. Para que veáis cuánto cuesta esto como curiosidad. Un acelerador de partículas de los de andar por casa, de estos que podemos tener en España, pues unos 700 millones de euros, coste de la construcción, y 50 millones en mantenimiento anual. Ya sabéis, estas cosas de apretar tuerca, apagar la luz y todo esto. Y bueno, aquí lo tenéis la noticia, donde he sacado las cifras de los costes de este acelerador de partículas. Vale, el oro entonces no somos capaces de generarlo. Entonces la única manera es minarlo. Pero minarlo no es fácil por métodos no industrializados. Aquí tenéis la prueba. Se ha minado el 80%, pero solo desde 1910. Es decir, curiosamente, desde que empezara a generalizarse el uso del combustible fósil. Y esto es un dato extremadamente curioso. Con medios de energía mucho más precarios, las cantidades de oro minados eran muy insignificantes al respecto de lo que minamos hoy en día. Fijaos, es que ni se ve en este gráfico, que para mí personalmente me parece alucinante. Veis la cantidad de oro minada en, ya no digo en la antigüedad, hablo incluso en el siglo XIX, frente a todo lo que se mina ahora, que son en torno a 3.100 toneladas aproximadamente. Con lo cual, la cantidad de oro que los romanos sacaron de la península ibérica es, pues, sí, sacaron todo el oro que había en la península ibérica, pero es prácticamente despreciable frente a la cantidad de oro en existencia que tenemos hoy. Pues lo mismo también el Imperio Español en las minas en América. También la cantidad de oro que se sacó o que no se quedó allí o que se movió fue mínima. Las cosas se ponen interesantes a partir de 1840-1850 con la fiebre del oro en Estados Unidos. Y luego, a partir de ahí, pues fijaos, hasta arriba. Un actor importantísimo, Sudáfrica. Sudáfrica, el cual se puede decir que prácticamente el 50% del oro que existe en el mundo se ha minado en un área geográfica de Sudáfrica llamado Witwatersrand, que, bueno, pues es como una región pequeña, pero es muy grande el oro. Fijaos lo que estoy diciendo, la mitad del oro que se ha minado en toda la historia. Se llegó a minar 1.000 toneladas.
en 1970. Absolutamente salvaje. Y esto es lo que pasa con las minas y con el rendimiento de las minas. Fijaos cuál es la línea. Hacia abajo, y ahora Sudáfrica apenas, este es a datos de 2010, ahora en 2023 está estabilizado por aquí en torno a 110 toneladas, o sea que la curva ha hecho una cosa así, para que os hagáis una idea. Decaimiento absoluto. ¿Quién ha tomado el relevo? Bueno, pues países como China, como Canadá, como Rusia, pero harán y ocurrirá lo mismo. Lo que pasa es que lógicamente no van a caer desde 1000, pero fijaos que ha sido en apenas 40 años la caída. Estas caídas son así, no, nadie pretende una caída así, esta suavecita y tal. Pues lo mismo va a pasar con todos estos países. El problema es que ya se nos acaban las opciones para encontrar oro, cada vez más escaso, cada vez más difícil, cada vez hay que profundizar más, cada vez más intensivo energéticamente y cada vez hay que respetar más el medio ambiente. Una vez que hemos visto cómo se ha distribuido la minería de oro, la generación de oro a lo largo de toda la historia, pues creo que sería bueno tener una idea visual de a cómo nos referimos, cómo se mide esas 209.000 toneladas, que así a bote pronto parece muchísimo, por lo menos visualmente, son 209.000 toneladas, pero es que a lo mejor no es tanto. Bueno, vamos a ver, visualmente, ¿qué tenemos de almacén, ¿no? ¿Cómo podríamos compartimentar almacén? Pues lo más fácil es usar contenedores de carga, de almacenamiento. Y bueno, sabéis que hay dos tipos de contenedores, los de 20 pies y los de 40 pies. Vamos a usar los contenedores pequeños. Los pequeños. Aquí tenéis la definición, las medidas del contenedor pequeño, el de 20 pies. Lo más importante que tenemos aquí son dos cifras. Este que es el volumen interno, es lo que cabe aquí dentro, lo que cabe aquí dentro, todas las cosas que caben aquí dentro, que son 31,6 metros cúbicos. Y luego, pues también, y muy importante, la capacidad que tiene de carga el contenedor, que son aproximadamente 21,7 toneladas por contenedor. Le podemos colocar aquí, ahí está, limitación de peso, sobre todo porque hay que levantarlos, recordad, que van en barcos y se mueven y en trailers. Entonces, el mayor peso que admiten son 21,7 toneladas. Limitación por volumen y por peso. Bueno, pues ahora vamos a intentar meter aquí todo el oro que se ha minado en la historia. El oro, aquí lo tenemos, 209.000 toneladas, es decir, 209 millones de kilos. Tenemos la densidad del oro, 19.320 kilogramos por metro cúbico. Dos maneras de hacerlo. Si no lo vamos a transportar, es decir, solo lo queremos guardar, bueno, pues tendremos que llenar el contenedor a full y, por supuesto, exceder estas 21 toneladas. Bueno, pues si lo hacemos así, en todo el volumen tendríamos 10.820 metros cúbicos. Por cierto, os digo también, todas estas cuentas las estoy haciendo yo, no las he copiado, con lo cual pueden estar equivocadas. A mí no me importa, sabéis que me repaséis las cuentas sin ningún problema. En total me salen de este tipo de contenedores pequeños 343. Eso sí, vamos a meter 609 toneladas por contenedor, que tiene su punto. Un contenedor con 609 toneladas. Eso, o sea, hay que traer una grúa muy grande para meterlo ahí. Ahora bien, imaginaos ya, todo esto me parece muy bien, Dani, pero yo me lo quiero llevar. Me lo quiero llevar. Y bueno, pues nada, pues entonces tendremos que cumplir con el peso máximo del contenedor. Y aquí ya sí, si lo hacemos así, pues ya las cosas se ponen más interesantes. Aproximadamente 10.000 contenedores para llevarnos todo el oro que se ha minado en la historia. Bueno, eso es un coeficiente de estiva, porque el 96,3, claro, no lo haces clavado, siempre te quedan huequecitos entre lingotes, por muy bien paletizado que esté. Pero bueno, esto es una idea para que nos hagamos una idea mental de tamaño. 10.000 contenedores, pues es muchísimo. Bueno, a lo mejor solo es un barco de MSC, un barco contenedores, de los de tamaño medio ahora mismo. Te lleva todo el oro que se ha minado en la historia.
Un barco de contenedores de los grandes ahora lleva 24.000 contenedores, para que os hagáis una idea. Por cierto, y lo más gracioso y curioso, es que claro, como es tan denso el oro, no ocupa nada, pesa estos 21 toneladas de oro, es que apenas lo llenan, pues fíjate, 1 metro cúbico. Dices, pero ¿cómo es posible esto? O sea, 1 metro cúbico. Luego tienes una pista de baile en el contenedor. Sí, de estos 10.000 contenedores llevas muy poquito en cada uno y tienes una pista de baile para, bueno, pues eso, meter lo que quieras, ¿no? Porque ya has cedido el peso máximo, pero vamos, que espacio sin problemas. La producción de China, 330 toneladas aproximadamente. Pues ya está, en 15 contenedores y nos llevamos la producción de China anual. Así de fácil. Y en volumen, es decir, si no nos importa en peso, en un solo contenedor. Y nos sobra espacio. O sea que, alucinante. Bueno, entonces ya hemos visto que en la Tierra no es fácil minar y que no hemos sacado tanto oro como creíamos en cuanto a volúmenes y pesos a lo largo de la historia. Pero el océano, la Tierra es más océano que tierra. Y dice, bueno, pues habrá en los océanos. Efectivamente, claro que hay en los océanos. Eso sí, están en órdenes de partes por trillón. Con lo cual, que nadie espere sacar de agua de mar oro. Bueno, nadie espera, salvo algún fenómeno que se le ocurrió, pues eso, el timo de la estampita, el amigo que además era reverendo, P.F. Jernegan, que a finales del siglo XIX creó una empresa con otros socios que se llamaba Electrolytic Marine Salts Company. Una empresa que decía que era capaz de, con una célula, capaz de, bueno, pues prácticamente destilar, entre comillas, oro del agua del mar, así como que no viene la cosa, y lo llamó el acumulador de oro. La Gold Accumulator, que bien todo, ¿eh? Y bueno, pues el experimento, pues bueno, unos cuantos meses eran capaces de producir $145 al día de oro. Recordad que en aquella época estábamos aproximadamente hablando de 20-25 dólares por onza. Con lo cual hablábamos de 7 onzas al día, que a precio actual hablaríamos 7 por 2, 14, $14.000 al día. No está mal, no está mal. Y esto fue los datos que presentaron para expandirse. Y claro, si tienes un Gold Accumulator y el agua del mar es infinita, y si pongo 1.000 acumuladores de oro, pues ya está, pues multiplico esto por 1.000. Si está chupado, por muchos costes que tengas fijos, etcétera, lo tienes claro. Pues bueno, pues desde $33, pues aumentó a $150 las acciones de la compañía. ¿Qué ocurrió después? Bueno, pues ¿qué ocurrió después? Que evidentemente este señor era un sinvergüenza. Era todo mentira. Evidentemente no estaban sacando oro. Su socio, que era buzo, se metía por las noches, cambiaba el mercurio por oro o tal, y se iba a comprar el oro a Boston, volvía ahí a Maine, que era donde estaba esta fábrica, daba el cambiazo, como Mordecai y Filemón, la máquina del cambiazo. Pues esto hacía igual, era la máquina del cambiazo. Y nada, claro, luego pues a pobres incrédulos que decidieron invertir pues dinero en esta, bueno, y super idea de Electrolytic Marine Salts Company, pues se quedaron sin un duro, y aquí el amigo Jernegan y sus socios se largaron a Filipinas a vivir la vida con un par de cientos de miles de dólares cada uno de la época. Se hicieron millonarios a costa de incautos. Lectura de esto, pues que la física es física y lo que no es física es imposible, es físicamente imposible. Ya hemos visto que los océanos no son viables, que la generación de oro por acelerador de partículas pues nos dan solo unos pocos átomos, con lo cual nos tendremos que centrar en la minería de superficie. ¿Y todo el oro que se mina en la minería de superficie es igual? ¿O hay alguna forma más rara de oro aún? Pues sí, sí que la hay. Son las famosas pepitas de oro. Solo el 2% del oro minado es en forma de pepitas. La más grande la tenéis en Las Vegas, el Hans Fed, aproximadamente 30 kilos, 61 libras. Tipos de pepitas, mucho más raras que los diamantes en cuanto a equivalencia de peso. Es muchísimo más difícil encontrar
pepitas de oro que diamantes de idéntico peso. Tenemos redondas, tenemos cristalinas y las tenemos en cuarzo. Las redondas suelen ser las más comunes y para que os hagáis una pequeña idea, las pequeñitas, hasta media onza, pues llevan premium sobre el spot, entre el 0 y el 40%. De media onza a una onza ya nos vamos al 50-80%. Y por encima de una onza nos podemos ir tranquilamente al 100%. ¿Por qué? Bueno, pues porque no hay primero que se extraen pocas, pero todas las que se han extraído ya no están, o sea, decir, ya se han fundido, se han hecho cosas con ellas, etcétera, etcétera. Y ahora en las grandes explotaciones actuales, al ser industriales, pues todo va de camino a la mismo o lleva el mismo camino de purificación para, evidentemente, sacarlo en lingotes good delivery y prepararlo para enviarlo. Entonces, pues todo lo que podría haber en pepitas en las grandes explotaciones, pues eso no hay. Entonces ahí hay que no queda otra que irse al río a cribar o a alguna montaña en Canadá a ver si hay suertecilla, porque vamos, no es fácil, no es fácil. Y luego, incluso más difícil que las redondas son las cristalinas, que pueden llegar a precios realmente brutales. En cuarzo, pues aquí lo veis, fantástico. El problemita es que no tenemos una idea clara del peso. Ya sabéis que hay que saber el peso. Para saber cuánto cuesta el oro, hay que saber cuánto oro hay en peso. Y aquí no tenemos absolutamente ni idea, en formas irregulares. Pero bueno, queda muy bonito, de pisapapeles. Ahí sí que sí. Como veis, el oro es el único metal amarillo en forma natural. Otros se pueden poner amarillos tras oxidarse o con procesos químicos, pero amarillo así brillante como este, pues el color oro es tan característico y muy visual y muy atractivo. Tan brillante, tan atractivo que ha traído al hombre desde sus comienzos. El oro más antiguo, 4600 antes de Cristo, estimado. No es Tutankamón, es este señor de aquí, en unas necrópolis en Varna, en Bulgaria. Descubrieron a principios de los años 70, estaban ahí intentando hacerse unos adosados en la época, adosados de estos de colmena comunista de los años 70 en Bulgaria. Y bueno, pues se encontraron, uno de los trabajadores se encontró con alguna cosita de estas que veis aquí brillante y claro, lógicamente le llamó la atención. Fue a entregarlo a su profesor de historia y dijo, ¿pero qué es esto? Y se encontró con una necrópolis con más de 45 tumbas que datan del año 4600 a.C. ¿Y cómo estaba el oro? Impecable, así lo veis, enterrado, no hay problema con el oro. Y esta es la imagen del caballero, seguramente de bastante posibles, como decimos en España, de posibles, de que tenía tierras. Decía en mi pueblo, este señor tenía tierras, pues claro, ya veis que estaba, pues eso, que con sus brazaletes, con sus collares, pues con todo, increíble cómo lo tenía la decoración, bueno, espectacular. Y aquí no ha pasado nada, el oro absolutamente perfecto. Y luego, pues, como veis, ya, pues que fue un par de miles de años después, estamos hablando del 2000 y pico, también antes de Cristo, Tutankamón, el hombre llegó a la maestría en el oro. Fijaos lo que fue ya capaz de hacer debido a las especiales características del oro en cuanto a maleabilidad, ductilidad. Es un metal súper blando que incluso se puede pues doblar con los dedos, se puede modificar con los dedos. Por eso, chicos, las monedas 999, procurad no tocarlas porque se rayan solo con mirarlas. Por eso también, y otra curiosidad, los antiguos mordían el oro porque si eran capaces de clavar el dientecito es que era oro y no era otro metal. Luego también Nadal pues decidió morder las copas cuando ganaba Roland Garros, que no era oro, pero hacía el mismo efecto de triunfador. Pero espera, has dicho que todo el oro minado de la historia, ¿qué pasa? Que sigue aquí, no se destruye, el oro es indestructible. Pues efectivamente, es indestructible. El oro se transforma, se funde y se vuelve a recrear o hacer otra cosa con él. Desde lingote puede pasar a moneda puede pasar a joya se vuelve a fundir, pasa a lingote otra vez. Es decir, tiene un ciclo infinito.
Solo es atacado, mejor dicho, disuelto por el agua rígida, que es bueno, una combinación de ácido clorhídrico y ácido nítrico en proporciones variables, es el 3:1 aproximadamente, pero que lo que hace básicamente es diluirlo y se queda, pues bueno, no tan así, se ve prácticamente no queda tan ahí las partículas tan visibles, no, queda realmente cuando está totalmente disuelto como una prueba de las de orina, para que os hagáis una pequeña idea de cómo queda el oro. ¿Es fácil hacer agua regia? Hombre, difícil no es, pero hay que tener cuidado, es muy peligroso, son ácidos muy corrosivos los vapores, es decir, esto chicos, no lo hagáis en casa, esto tenéis que estar preparados ya no solo con equipos de producción individual, sino que además tenéis que tener estudios en química para hacer estas cosas. Nada que a nadie se le ocurra decir, voy a camuflar las joyas de la abuela, la voy a diluir y así, pues cuando toca repartir la herencia me las quedo yo todas. No, esas cosas no se hacen, esas cosas están feas. Bueno, a lo que íbamos. Se usa por un montón de cosas el agua regia, incluso también para verificar pureza en muchos casos. También, no solo diluye al oro, por ejemplo, también diluye al platino. Y bueno, pues tiene, ya os digo, un montón de aplicaciones en la industria química y minera. La inflación, siempre hemos oído que el oro protege frente a la inflación y también hemos oído hablar del patrón oro, que era el patrón oro, bueno, pues que toda la riqueza del país, el circulante del país estaba referenciada a unas existencias de oro por parte del país aún, o sea que todo lo que se movía estaba referenciado al oro que tenía el país. Y bueno, pues esto como dato súper curioso, y vamos a hacer la bromita, que no solo hay inflación en la divisa fiat, también ha habido inflación en las monedas de oro. Sí, las monedas olímpicas de oro. Dice, ¿cómo es esto, Dani? Dice, sí, es que las monedas, cuando había patrón oro en 1908, estaban hechas de oro. Eran 21 gramos de oro puro. Sí, de oro puro. Las medallas de oro eran de oro. ¿Qué tenemos en 2020? Pues como ya os podréis imaginar, todo se ha envilecido y además también se ha envilecido las medallas de oro, que por supuesto pesan mucho más y son mucho más aparentes, 450, 556 gramos aproximadamente de peso, pero ya no, solo 6 gramitos de oro, porque les obligan. El resto es de plata y de otros metales. Qué curioso, ¿verdad? Ha perdido, pues fijaos, el contenido de oro de 6 gramos a 21, pues ha perdido pues mucho más, sobre todo en cuanto al peso general. Aquí de 456 gramos es el 1,2%. Es decir, que ha perdido pues, de el 98% en peso. Que curiosamente ha sido más o menos lo que ha perdido el dólar de valor desde 1908. No me digas que no es curioso. O sea, que ya sé que no tiene nada que ver, que ya no se lo sé, pero es que me ha cuadrado el número y digo, esto lo tengo que poner. Increíble cómo se envilece las medallas de oro, se envilece el dólar, el valor del papelito verde se envilece, voy a decir, en la misma proporción en peso. Bueno, sí, ya sé que está cogido por un poquito de pinzas, pero venga, vamos, si es que si no me cuadraba, hombre, había que colocarlo. ¿A vosotros os han dicho alguna vez no vales nada? Pues la verdad es que sí que vales. Porque tienes oro dentro, tienes tu composición, tu cuerpo, el oro está presente, además de pues, otro montón de cosas, lógicamente, pero aquí lo tenéis, el oro en la fracción de masa en tanto por ciento, 3 por 10 elevado a menos 9, vale, no es mucho, pero algo sí es. Aquí veis 0,2 miligramos que principalmente se encuentran en el torrente sanguíneo, es decir, tu valor intrínseco en oro es de 1,3 céntimos de euro. Que oye, algo es algo, ¿no? Algo es algo, pues eso, ya sabéis. Tenéis dentro 1,3 céntimos de euro. Ojo, que también podéis incrementarlo. ¿Cómo? Pues vendiendo sambuca. Aquí veis, estos son partículas de oro reales. ¿Por qué? Porque el oro es comestible, el oro se puede comer, no es tóxico. ¿De acuerdo? O sea, es decir, estos son este tipo de bebida sambuca, es una especie de anís
Anisette, que lógicamente es tradicional en Sudáfrica. Entonces te tomas un chupito de estos, así en plan ahí mientras te juegas la partilla de mush y te estás bebiendo oro. Yo lo he probado, la verdad es que está rico, bueno, sabe anís y realmente el oro ni te enteras, lógicamente. Pero oye, y lo chulo que queda esto de decir que te estás tomando oro, bebiéndote el oro, pues sin problemas, que te lo puedes beber. Y hasta aquí estas 10 curiosidades del oro, espero que os hayan gustado. Ya sabéis, chicos, si os ha gustado le dais un like, si no os ha gustado le dais un unlike y me decís por qué no os ha gustado. Comentadme, dadme comentarios qué os parecen estas curiosidades. Oye, pues yo no sabía la 6, esta no me la sabía. No me digas que me puedo beber el oro. Bueno, pues un montón de cosas que hemos hablado en este episodio. Me comentáis lo que queráis, que yo ya sabéis, me lo leo todo siempre. Y bueno, pues ya sabéis dónde encontrarme. Twitter, Dragón Oro Plata. Si quieres invertir en oro y plata de una manera práctica y eficiente, ya sabes, me encuentras ahí en el club Patreon, en Patreon, Dragón Oro Plata. Y bueno, pues ya sabéis, hay que tocar el oro, es tan escaso, tiene tanto valor intrínseco que hay que tocarlo, porque si no lo tocas, no es tuyo. Bueno, si no lo tocas o si no te lo bebes, también te lo bebes, es tuyo. Hay que tocarlo, chicos. Hasta la próxima. Adiós, adiós.